o mañana, o dentro de 10 años, esta irregularidad del cosmos que es mi persona estaba destinada a borrarse, a desaparecer bajo las siempre renovadas avalanchas de fenómenos y manifestaciones que componen la majestuosa, inconmovible indiferencia del universo. La cita es del escritor argentino-italiano Juan Rodolfo Wilcock, nuestro protagonista del Entre Letras de hoy. Sí, bueno fuera que empezáramos con una cita de otro que no tuviera nada que ver. Wilcock nació en Buenos Aires en 1919 y falleció en Lubriano, Italia, a los 58 años y fue escritor, crítico y también traductor. Se recibió primero de ingeniero civil, fíjense ustedes, a los 24 años. Vivió un tiempo en Mendoza, trabajando en la construcción de un ferrocarril trasandino, pero después abandonó su profesión, sí, para dedicarse de lleno a la escritura en estas ramas que les mencionábamos y a la literatura. Sus primeros trabajos de pluma propia, digo, más allá de las traducciones, sus primeros laburos propios fueron de poesía y se publicaron en Buenos Aires a partir de la década del 40. Sus textos fueron sumamente originales, a veces con tintes de grotesco, a veces de absurdo y hasta de surrealismo en otras oportunidades. Y su obra demoró muchos años en ser reconocida en su país natal, en Argentina. Por allá por la década del 90, de 1990, fue que se empezó a valorizar a Wilcock. Para acercarnos a la figura del autor, nos damos una brevísima vueltita por el programa Ver para Leer del también escritor argentino Juan Sasturain. Juan Rodolfo Wilcock, un gran escritor argentino. Es raro lo de Wilcock, muy raro. ¿Por qué? Porque siendo un gran escritor argentino, prácticamente los últimos 20 años de su obra están escritos en italiano. Toda la obra de ficción. Había nacido en el 19, perteneció al Grupo Sur, era de los jóvenes brillantes del Grupo Sur. Muy amigo de Silvina Ocampo, muy amigo de Bioy Casares, con los cuales viajó a Europa varias veces, hasta que en el año 57 decidió quedarse allá, quedarse en Italia. Viviría 20 años allá. Bien, atrás dejaba toda una obra de poesía, 6 libros de poesía y una gran obra de traductor. Pero ya empezó a escribir ficción. El primer libro, El Caos, que es del año 74, es excelente. Se publicó en castellano y luego lo publicó en italiano y se volvió a traducir al castellano. Eso pasó en los años 90 con todo lo que había escrito en Italia. Esta, Los dos indios alegres, es la primera obra que escribió, la primera novela que escribió Wilcock cuando había llegado a Italia. Es una sátira divertidísima, porque tiene una imaginación desbordante. Además de un estilo literario muy personal, parece que era muy original en su vida también Wilcock. Vamos, que tenía una personalidad particular y que muchos catalogaron de difícil, un tipo difícil al trato. Cuentan que era arisco y altivo. Digamos que original en su obra, original en el trato. Sasturain mencionaba recién su amistad con Bioy Casares y Silvina Ocampo. Tuvo también afinidad, aunque no tanta, pero tuvo con Jorge Luis Borges. Y de hecho ellos tres eran de los poquísimos colegas por los cuales Wilcock manifestaba cierto respeto y hasta admiración. Después de irse un tiempo de Argentina a Londres a probar suerte y volver a la Argentina, finalmente a sus 38 años, en 1957, se afincó en Italia definitivamente, ¿no? Porque allí se quedó hasta su muerte. Fue amigo del gran director de cine Pier Paolo Pasolini y de hecho, he aquí una curiosidad, participó como actor de reparto en la película El Evangelio según Mateo. Actuó, hizo un papelillo. Incursionó, hablando de géneros literarios, incursionó tanto en poesía como en relatos, novelas y teatro. Fue, sí, dramaturgo. Y al teatro nos vamos, ahí nos centramos por un instante, porque escucharemos al italiano Sergio Longobardi, hablando de este autor, porque en 2009 dirigió la obra de Wilcock titulada Elisabetta e Limone. El fragmento es del programa de televisión española La Mandrágora. È un autore, a mio avviso,
poco esplorato, è vero, ma molto molto interessante. Negli ultimi 20 anni della sua vita lui ha vissuto a Roma, Wilcock, ed era abbastanza conosciuto come un po' un personaggio, diciamo, un po' strambo, un po' fuori diciamo, dal circuito intellettuale romano. Per esempio si dice di lui che vivesse in condizioni di povertà, insomma, pur scrivendo, pur insomma, collaborando per l'Osservatore Romano. Lui scriveva per esempio delle critiche usando lo pseudonimo di Matteo Campanari sull'Osservatore Romano, giornale del Vaticano, e siccome il teatro lo annoiava profondamente, praticamente ha deciso a un certo punto della sua carriera di critico di scrivere delle critiche false, inventandosi completamente i nomi degli attori, dei registi. Quante signorine crede che abbiano un signore sul letto? Si possono contare con le dita dei piedi. Insomma, questa chiave me la dia! La chiave non serve, perché il letto non passa per la porta. È la 12ª volta che glielo ripeto. Mi fa male la catena! Più sopra più presto sale in cielo. Eso que contaba Longobardi es fascinante, ¿no? Como crítico se aburrió, ya está. Se aburrió de escribir críticas reales, empezó a inventar todo. Nombres de los actores, de los directores, obras que no existían y publicaba en el Diario del Vaticano. Bueno, claramente Wilcock fue todo un personaje, ¿no? Lleno de excentricidades. Y como corolario de esa vida y de esa obra tan original en la que ahora meteremos zoom a través del cuento, digamos que su historia termina con una última originalidad. El tipo, siendo argentino, como decíamos, y aquerenciado, afincado y aquerenciado en Italia, tramitó la nacionalidad italiana en 1975. Pues bien, finalmente se la concedieron, pero se la concedieron en 1979, un año después de su muerte. Fue italiano después de morir. A continuación, Noelia Campo interpreta en vivo el cuento Ilio Collio de Juan Rodolfo Wilcock. El asistente social Ilio Collio se encuentra enormemente impedido en el ejercicio de sus funciones de asistente social porque de las tetillas le sale una especie de aceite espeso, como de máquina, que normalmente le corre hasta los pies. Y eso lo vuelve muy escurridizo, además de ser una fuente inagotable de manchas grasientas, de las más desagradables e incluso peligrosas, ya que pueden prenderse fuego con relativa facilidad. Su cuerpo es tan resbaladizo que ya casi no puede caminar y cada vez que levanta un pie termina tendido a lo largo del pavimento y así, boca abajo, se esfuerza por desplazarse, aunque solo sea con las manos, pero todo a lo que se aferra se le resbala y a duras penas consigue arrastrarse con los codos algunos metros más. Su trabajo es resolver los problemas tanto de los individuos como de las familias. Dar consejos, ofrecer consuelo, explicar, remediar, alentar. Pero ¿cómo se hace para ofrecer consuelo, etcétera, en esas condiciones de deslizamiento permanente? Ha intentado caminar con gruesas botas de goma, pero es lo mismo. El aceite de las tetillas rebasa de las botas y volvemos al punto de partida. También ha probado inútilmente un tipo de corpiño impermeable para adolescentes. A pesar de ello, es su obligación ayudar al prójimo. Apenas se cierra la puerta de un departamento, entre sus paredes comienzan a fermentar los problemas personales como una horda de perros y de gatos encerrados juntos. Desde la calle se oyen los gritos, los llamados desesperados, los alaridos de las víctimas indefensas, aplastadas por la aplanadora de una vida demasiado compleja para sus modestos intelectos. Y en el vestíbulo de la planta baja, Ilio Collio, reclamado desde lejos por sus virtudes asistenciales, tendido en el piso en medio del charco de aceite de sus inagotables tetillas,
Busca en vano abrirse paso con ligeras contracciones del abdomen, como hacen los gusanos. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Se la oye gritar. Y cuando por fin llega a la escalera, resbala en los primeros peldaños y cae de nuevo hacia atrás. Ya ensució todo el vestíbulo sin haber ayudado a nadie. Pobre Ilio Collio. Se ha impuesto una tarea imposible.